Desde luego habría sido mejor si mi madre no hubiera tenido que trabajar tanto, si Sheina se hubiera llevado mejor con mis padres, si hubiésemos tenido solo un poco más de dinero. Pero a pesar de todo, aún con mi secreta pesadumbre por la tienda y por el aborrecimiento que sentía hacia ella, aquellos primeros años en Milwaukee fueron colmados y buenos para mí. Lo fueron menos, sin embargo, para Sheina. Casi todo le estaba saliendo mal. Le resultaba sumamente difícil adaptarse, aprender inglés, hacer amistades. Estaba inexplicablemente cansada la mayor parte del tiempo, incluso apática e indiferente, y el constante conflicto existente en casa no contribuía a arreglar las cosas. En particular, los poco delicados intentos de mis padres por encontrarle un marido, como si Shammai no existiera. A los 18 años, los horizontes de su vida se habían reducido enormemente. Luego, pareció un milagro, se enteró de la inauguración en Chicago de unas grandes manufacturas de ropas para caballero y se empleó allí. Pero por alguna razón tampoco esto le dio resultado y se puso a trabajar como costurera en un taller más pequeño, donde en realidad explotaban al personal de ropas femeninas y se quedó en él. Al poco tiempo, sin embargo, estaba de regreso en Milwaukee con una grave infección en un dedo. Si no hubiera estado tan agotada, se habría curado mucho antes con toda seguridad, pero tal como se encontraba tuvo que permanecer unas semanas en casa. Mis padres se sentían alborozados por su regreso, pero yo sentía mucha pena hacia ella, y durante aquellas semanas en que ayudé a cuidarla, peinarla y vestirla, aumentó nuestra intimidad. Un día Sheina me dijo que había recibido una carta de nuestra tía en Pinsk, en la que le hablaba de Shammai. Había sido detenido, pero se había fugado de la cárcel y se encontraba ahora camino de Nueva York. Nuestra tía había tenido la atención de incluir su dirección y Sheina le escribió inmediatamente. Cuando tuvo noticias de él, su dedo estaba completamente curado. Había encontrado otro empleo y preparaba con entusiasmo la llegada de Shammai a Milwaukee. Huelga decir que yo estaba encantada al verla por fin animosa. Quizá ahora que iba a venir Shammai, Sheina sería siempre feliz y cambiara la atmósfera de nuestra casa. Yo no recordaba gran cosa acerca de Shammai, pero deseaba su llegada casi con tanta intensidad como Sheina. Por desgracia, mis padres, especialmente mi madre, recibieron la noticia de forma muy distinta. ¿Casarte con Shammai? Pero no tiene posibilidades de ninguna clase, dijo mi madre. Es un muerto de hambre, un palurdo, un joven sin medios y sin porvenir. Y nada importaba la lógica. Al mismo tiempo, era demasiado bueno para Sheina. Procedía de una acomodada familia que nunca daría su aprobación. La boda sería un desastre por cualquier lado que se la mirase. Como de costumbre, Sheina continuó adelante con sus planes e hizo lo que consideraba mejor. Alquiló una habitación para Shammai y lo llamó a Milwaukee. El muchacho llegó deprimido y sin seguridad en sí mismo, pero Sheina tenía la certeza de que juntos podían vencer todos los obstáculos. Finalmente, encontró trabajo en una fábrica de cigarrillos y empezaron a aprender inglés por las noches. Luego, Sheina cayó enferma y esta vez era grave. El diagnóstico fue tuberculosis. Tendría que ir a un sanatorio y era dudoso que se le permitiera casarse alguna vez. Todo su mundo se desplomó. Abandonó su empleo y su habitación y a regañadientes volvió de nuevo a casa. Mis padres ocultaron su preocupación por ella bajo una tormenta de reproches y regañinas. A mi manera infantil y no muy eficaz, yo hice cuanto pude por animar a Sheina y Shammai e intervenir en su favor ante mis padres, siempre que la tensión parecía a punto de estallar en una crisis. A las pocas semanas,
todo había cambiado. Sheina ingresó en el Hospital Antituberculoso Judío de Denver. Shammai se fue a Chicago y empezó a buscar desesperadamente trabajo allí. Y yo comencé a ahorrar el exiguo dinero que me daban para la merienda con el fin de comprar sellos que enviaba a Sheina para que ella pudiese escribirme. 1 o 2 veces incluso tomé prestado el dinero para el sello del cajón de madre. Pero como no había ninguna correspondencia entre Sheina y mis padres, yo era en realidad su único lazo de unión con la familia, lo cual pensaba que justificaba el delito. En mis cartas a Sheina, que para mi sorpresa ella conservó durante años, yo le hablaba de mi vida en casa. Voy muy bien en la escuela, escribí en 1908. Estoy ahora en tercero superior y en junio pasaré a cuarto inferior. Y puedo decirte que papá no trabaja todavía y que no hay mucho que hacer en la tienda y que me alegra que puedas levantarte ya. En mis cartas a Sheina, que para mi sorpresa ella conservó durante años, yo le hablaba de mi vida en casa. La verdad era que por aquel entonces había en Milwaukee muy poco trabajo de la clase que mi padre podía hacer, y aunque encontraba un empleo, solía ser por 20 o 25 centavos la hora. La tienda iba también muy mal, y para empeorar las cosas, mi madre sufrió un aborto y el médico le mandó guardar cama varias semanas, por lo que yo guisaba y fregaba, tendía la ropa y me ocupaba de la tienda, sofocando continuamente lágrimas de rabia porque me veía obligada a perder más clases aún. Pero no quería que Sheina tuviera que preocuparse por nosotros. Ya lo estaba pasando bastante mal en Denver, y yo procuraba que mis cartas fueran concisas, aunque nunca la engañé deliberadamente respecto a cómo marchaban las cosas en casa. Echaba terriblemente de menos a Sheina, pero los años sin ella transcurrieron rápidamente. La escuela me absorbía y el poco tiempo que me dejaba libre la tienda y ayudar a mi madre en casa y a Sipke, rebautizada ahora con el nombre de Clara por Mr. Finn, el director de la escuela, con sus lecciones. Yo leía y leía. De vez en cuando, Regina Hamburger y yo sacábamos entradas, o quizá a través de la escuela, para una obra de teatro o una película. Estas ocasiones eran muy poco frecuentes y todavía recuerdo con toda claridad una de ellas. La vez que vi la cabaña del tío Tom y me pasé todo el tiempo sufriendo con tío Tom y Eva. Aún recuerdo haberme puesto en pie de un salto en el teatro, literalmente fuera de mí y llena de odio hacia Simon Legree. Creo que debió de ser la primera obra de teatro que veía y se la conté una y otra vez a mi madre y a Clara. Tenía una especie de realidad para todos nosotros.